realmente interesante, porque Boca ganó de alguna manera desde el mérito también, a pesar de que en el segundo tiempo le pesó el partido por querer defender un resultado tan ansiado que terminó quizás hasta haciéndolo retroceder. Frente a 15.000 hinchas, una fiesta en las tribunas del lado de la lepra mendocina y del lado de Boca también, eso hay que marcarlo, y finalmente Boca se desahogó en la muestra donde Paredes grita un gol, más allá de haber sido en contra, se desahogó con las lágrimas de Velasco, se desahogó en ese festejo multitudinario de todo el banco de suplentes con el Changuito Ceballos, y una pregunta que la contestará el tiempo. De ahora en más, ¿habrá silla para Russo? Un técnico realmente muy aferrado a las cábalas. Ah, claro, sí, pero por supuesto, nació, ¿no? En una institución en la Bombonera parece que no hay lugar para poner la silla. No lo había pensado, claro, hay que encontrarle. Se hace, Fede. Se hace el lugar. Y sí. Se hace. Y se sí. cambian los bancos para el otro lado, no hay problema. Es una buena pregunta. Se arranca Cualquier la cábala de cosa. la silla porque, claro, terminó viendo el partido sentado, lo veíamos recién en una de las imágenes, el entrenador Miguel Ángel Russo. Chicos, en un ratito volvemos con ustedes. De Bataglia, el que Paredes reconoció, Diego, cuando los veía jugar me acordaba de esta situación, que lo había llamado a Paredes, que le había ofrecido la camiseta número 5, una entrega total, entendiendo que venía un jugador de jerarquía, un jugador mundialista y un jugador que le iba a poder dar mucho a Boca. Mi interpretación era, entendiendo perfectamente el lugar que Bataglia iba a tener que ocupar, con Paredes dentro del plantel, Diego. Sí, se conocen de la primera época de la selección de Scaloni, cuando Scaloni era interino, y quedó una buena relación, más allá del poco tiempo que compartieron selección. Ese ofrecimiento, es más, por si llegaba en enero del año, de principio de año, fue la primera charla para decirle, mirá que si venís está la 5 a disposición. En un partido donde también él pretendía usar la 6 y finalmente con una gestión en la liga, en el día de ayer utilizó la 6 que dejó Marcos Rojo, Bataglia, y debutó con esa camiseta. Ustedes marcaban desde un Federico Gruñón en una mañana donde evidentemente no le aprieta el zapato y ve todo negro. Sí. Esto me parece que también muestra que desde afuera nosotros podemos tener una visión y los jugadores de Boca en el día a día lo sufren y tienen otra totalmente distinta vivencia. Y también de alguna manera en el fútbol, como puede pasar en la vida, te puede llegar a enseñar a disfrutar esas pequeñas cosas que a veces pasan de largo, como quizás vos le podés ganar a Independiente Rivadavia en febrero como Boca le ganó, y bueno, le ganaste a Independiente Rivadavia en la Bombonera, es una victoria. No, mirá lo que necesitas de este tipo de victorias, lo importante que son las victorias, que cuando no las tenés se convierte en... Mira, tantas veces dijimos en la previa de un partido, Boca está por jugar una final, para Boca es una final el partido de Copa Argentina, para Boca es una final el partido con Racing. Bueno, ayer se vivió como una final. No sé si lo encararon como una final, pero que se vivió como una final, defendiendo ese resultado que comenzó a pesarle en el segundo tiempo y los comenzó a tirar atrás para no perderlo, para atesorar esa victoria tan necesitada, a tal punto que Ander Herrera y Belmonte, que fueron convocados por Russo para el viaje, 31 jugadores trajo acá a Mendoza, están lesionados, en los últimos minutos aparecieron en el campo de juego, están lesionados, claro. Aparecieron en el campo de juego y Ander Herrera casi se mete en el campo dando indicaciones. ¿Vieron como cuando se dan los últimos minutos de un partido que te da un título, donde está todo el banco volcado a la línea de cal, esperando que termine el partido? Bueno, Boca vivió los últimos 10 minutos así, dando indicaciones, entrando al campo de juego, festejando los últimos 2 goles y realmente lo vivió como una final. ¿Te da un título? No. ¿Era una final? No. Pero Boca se desahogó de esa manera. Era imperiosa la victoria para este grupo. Diego, ¿sabes qué estoy pensando? Centrándonos en la mitad de la cancha, ya está, Bataglia, Paredes, no hay discusión, es esa dupla en la mitad de la cancha que a Boca le puede dar más juego, le puede dar más libertades a Paredes. Bataglia aparte es un jugador muy inteligente,
de buen pie. Pensaba, ¿no? Se tendrá que convertir en una especie de Paul, jugando por ahí más centrado, porque va a tener que correr, sobre todo con equipos que te exigen y que se van a disputarle la mitad de la cancha a Boca. Raspa Bataglia. Raspa, sí. No, por eso digo, es completo. Sí, es completo. Pero bueno, obviamente que ayer en esa mitad de la cancha, en ese primer tiempo, hubo una superioridad importante. Por ahí con otros rivales la disputa va a ser más pareja. Pero pensaba en el tercer mosquetero. ¿Quién será el jugador que se acomode bien a Bataglia Paredes? Que no es poco, es un escalón importante el que da Boca ayer. Un paso importante. Y quedó demostrado en los últimos partidos que es Alarcón. A la hora de soltar más a Bataglia, tanto en la Bombonera en el último partido como ayer. Alarcón se ubica más de volante central en la zona y lo libera un poco más a Paredes. Yo creo que a la hora de poner un mediocampo más con mucha más marca o más presencia, para Russo, lo dice en los últimos partidos, evidentemente es Alarcón. Tenés la variante de Milton Delgado también, pero a la hora de defender y pisar fuerte en la mitad de la cancha con un poco más de marca, lo elige el chileno. Bien. Desde la escuela Fede Bueno Monroy. Sí. Tiene un equipo férreo, sólido. Sí. Bueno, es lo que hoy parece que Boca necesita. De todas maneras, con jugadores más mixtos, ¿no? Porque Alarcón es cierto, pero Alarcón tiene un buen pase, es un jugador muy interesante. Que claro, en un momento de... la pelota le pone a Ceballos. Bárbara, por eso, ¿no? Y aparte juega para adelante también. Pero en un momento donde necesitaba salir de la asfixia de las derrotas, ya esto te permite por lo menos, no te alcanza, por supuesto que a Boca no le alcanza una victoria frente a Independiente Rivadavia en condición de visitante, pero la verdad es que te permite empezar a encontrar al menos algunas sociedades, ¿no? Para empezar a construir un equipo. Todavía tiene mucho camino por delante y hay que ver qué pasa con algunos jugadores que no están... A ver, yo lo pienso por Cavani, después vamos a ver y vos me vas a contar si hubo enojo o no hubo enojo, después lo vamos a ir profundizando, pero hay futbolistas de los que todavía claramente se espera mucho más, ¿no? Y Boca necesita mucho más. Bueno, ahí por ejemplo surgen cuestiones, viendo lo que hemos visto en estos últimos 2 partidos, que son los que jugó Aguirre, es difícil entender que haya estado, ¿cuántos fueron, Diego? ¿26? Sin jugar. Sin ser tenido en cuenta. Sí, jugó. Sí, entraba algunos minutos. Jugó los 2 primeros partidos del año. Sí. Jugó los 2 primeros partidos del año frente a Argentino de Montemaíz. Definitivamente, y se ha dicho tantas veces que Boca necesitaba un punto de partida y finalmente no se dio. Bueno, quizás el partido de ayer lo haya configurado como tal, no solamente desde lo futbolístico, desde la necesidad, sino también desde la confianza, y ver cómo ahora, dentro de una semana en la Bombonera frente a Banfield, se ve a un equipo quizás sin esa mochila tan pesada de tener que conseguir sí o sí una victoria. Ayer me quedé con algo que decía nuestro compañero Diego Latorre en el relato, en la transmisión, que Boca salió a jugar el segundo tiempo con el resultado y le pesaba el resultado, y cuando uno atesora algo que necesita, no lo quiere perder, y creo que inconscientemente Boca ayer sabía que tenía la victoria cerca y no la quería perder, y hasta desde lo involuntario se terminó metiendo atrás y se dio un segundo tiempo de mucha lucha. Sí, se dio mucha lucha. Ese retroceso de Boca previo al segundo gol de Boca, hubo un momento entre los 30 y 40 minutos del segundo tiempo en donde Independiente Rivadavia, que no le generó tantas situaciones, pero lo iba arrinconando. En realidad se iba arrinconando Boca solo. Sí, es cierto. Es verdad, ese retroceso inconsciente por no perder lo obtenido. Quedó clarísimo. Sí, por eso veremos si ahora ya se juega con cierta liberación y quizás aparezcan individualidades o aparezcan más sociedades o aparezca definitivamente el equipo. Yo creo que Russo no tiene el equipo, pero entre Racing y lo que mostró ayer Boca hay preguntas que al menos ya comienzan a tener respuesta. No debería por qué salir Pellegrino, no debería por qué salir Di Lolo, no debería por qué salir Bataglia, no debería por qué salir Aguirre, y después seguir probando. Obviamente que el doble 9 no lo va a desarmar, pero acá estamos hablando también de cierta ineficacia en cuanto a la hora del gol para los 9, salvo Milton Jiménez, que es el de mejor promedio. Pero yo creo que sin lugar a dudas
Ayer punto alto para los laterales, entonces se van configurando ciertos rendimientos donde llamaría la atención si alguno de estos nombres que acabo de enunciar salieran del equipo para el próximo partido. Sí, coincido. Incluso también una inyección de confianza para varios jugadores, Ceballos. Aguirre también lo sumo a la charla, que creo que brindó algo distinto. Bueno, y Velasco. Velasco con el gol y las lágrimas. Y tengo entendido, querido Diego Monroy, que tenemos un especial de lágrimas de la mano de goles importantes para ciertos jugadores. Así que, vamos a compartirlo parece, entonces. Lo compartimos contigo. Te dejo algo antes, si querés. A ver, sí. Ya lo va a decir en Porque algún momento. A ver, hace minutos, sí. hace minutos de este hotel se fue el señor Dóvalo y ayer entre el cuarto árbitro y el árbitro principal estaba el ida y vueltas de quién hizo el gol. Nosotros lo marcábamos en la transmisión. El 5, le decía Dóvalo, pero el 5 Botari o Paredes. No, el de Boca. Bueno, nos explicaba que en ese ida y vuelta, después ya cuando terminó el partido, vieron el repaso de la jugada y finalmente en el informe final que confeccionan en el vestuario le terminan dando el gol en contra. Se lo dan a Botari. A Botari en contra. No es de Paredes para las y tampoco estadísticas. De Perfecto. Obviamente que no era obviamente gol de Paredes, pero en ese momento el cuarto árbitro nos decía: es Paredes, el 5 de Boca. Llevó obviamente a la confusión y finalmente quedó aclarado. Perfecto, Diego. Bien por aclararlo. Bueno, vamos a compartir con el disparador de... Bienvenidos al canal con noticias de Boca. La verdad que todos fuimos a Velasco en un momento. Yo la verdad que no lo banco tanto. O sea, me parece que fue una compra muy cara, pero sacando eso, el chico ha tenido muchísima presión. Calculo que la tiene que haber estado pasando bastante mal. Una cosa es que uno por ahí lo ve de afuera y muchos bardean a las personas y bueno, hay personas que les golpean más que a otras y aparentemente, bueno, Velasco tenía muchísima presión, obviamente, porque ha sido el refuerzo creo que más caro de la historia de Boca y no pasaba nada, es la verdad. Y bueno, ayer tampoco es que a ver, era el tercer gol, digamos, si uno lo ve como siendo frío, bueno, tampoco era para tanto, pero sí por lo menos hizo su primer gol y rompió, se emocionó bastante, así que ojalá que esto le abra la oportunidad de mejorar su nivel, de elevar su nivel y que nada, que sea lo mejor para Boca y obviamente para el jugador. Fue un claro desahogo luego de las múltiples críticas que ha tenido. Sé que se comió un penal ante Alianza Lima, muy importante para el Ceneice, pero es una imagen que da vueltas por todos lados, así que nada, lo mejor para el jugador. Ya se rompió ese maleficio que tenía de no hacer goles, también Boca cortó esta racha negativa de muchos puntos, así que esperemos que esto sea un periodo de quiebre y que nada, y que Boca mejore y empiece a ganar y bueno, si empieza a ganar puede hasta pelear el campeonato, ni hablar obviamente de clasificar a la Copa Libertadores.